Ya están con nosotros dos doctores, la verdad, que dominan este tema, que nos ofrecen un libro que nos hace reflexionar en torno a lo que es México, a lo que son los símbolos, a cómo se ve México. El libro se llama México Rifado 2.0. Ahí les va el subtítulo, ¿eh? Saca tu valemadrismo activo y súmate a la banda emergente. Doctora Gabriela de la Riva, doctor Alfredo Troncoso, gracias por este enlace. Gracias a Muchas ti, Lore. gracias a ti, Cuauhtémoc. Qué honor estar aquí contigo, No, el honor es mío porque después de partiendo revisar ideas. su currículum tenían que estar aquí en el programa. La primera pregunta, me voy a ir uno y uno, doctora, si me da chance. Primero le pregunto a usted, luego al doctor y así. Yes. Ya si alguien quiere agregar, pues ya me dice, quiero agregar. Doctora, este libro exactamente, México 2.0, es una secuela o cómo surgió ya este libro que tenemos en las manos, México Rifado 2.0? Mira, es la segunda parte de un libro que salió hace 14 años, en donde empezamos a ver que México, por todos los estados, que lo hicimos en 32 estados, la investigación la hicimos en 10 países, justo con un equipo de 10 semiólogos conocidos de Troncoso, y él los coordinó. Estuvimos en Estados Unidos, en fin, fue muy completo, porque queríamos saber cómo se sentían los mexicanos y finalmente confirmamos que estaban hasta la madre, que estaban literalmente entre comillas, y que habían, a la hora de medir los tres tipos de ciudadanos, los ciudadanos que ven hacia el pasado, que quieren ayuda, que les da miedo y que están más clavados en los complejos, es el lado de la izquierda que poníamos nosotros, no hablando políticamente, pero es el México residual. Luego el México dominante, que es el que domina en cualquiera de los países en donde hagas esta investigación. Y luego del lado derecho los mexicanos emergentes, que son los que se sacuden los complejos, los que piensan diferente, fuera de la caja, no les da miedo arriesgar y son inspiración o aspiración, muchos aspiran a ser como ellos. Entonces, lo más importante y lo que a mí más me impactó en este estudio fue el número de mexicanos emergentes que tenía el país. Y la opinión de los semiólogos, compañeros de Alfredo, era que no era posible, que un país cuando tiene un 4 un 5% se da por satisfecho y celebra tener ese número de ciudadanos en el área de los emergentes. En México teníamos el 20% de mexicanos emergentes y decía, pero ¿por qué no están haciendo nada? Tienen que darle voz a todos esos mexicanos que estaban en diferentes niveles socioeconómicos y en diferentes edades, ¿eh? No necesariamente solo niveles socioeconómicos y culturales más altos, ni mucho menos. Y eso hubo bueno, entonces se acercó con nosotros hoy, después de 12 años, una editorial, Penguin, y nos dijo que hiciéramos la segunda parte, pero que esa segunda parte hiciéramos una unión entre el México Rifado, número uno, el que salió, y la X de México, que es un libro que hicimos como propuesta de narrativa México País, porque México no tiene narrativa país. Entonces decidimos hacerlo, pero no lo queríamos hacer con los datos de hace 14 años, Claro. sino queríamos datos nuevos, que ahí teníamos alguna pequeña discusión porque decíamos, ustedes que entienden más de cultura, que los cambios culturales se toman más tiempo para darse. Yo como no soy de esa área, soy psicóloga más práctica, yo Sí. decía, yo estoy viendo cambios. Y yo creo que hay cambios con este nuevo gobierno, con los discursos, con las narrativas, con las imágenes, ustedes que son semiólogos, los colores, etcétera, etcétera. Yo intuía que habían cambios. Doctor, ¿cuál sería entonces esta narrativa, estas nuevas narrativas de mexicanidad que explicas en este libro, México Rifado, doctor? Mira, pues nos llevamos una buena sorpresa porque pues en el primer estudio, el de hace 14 años, nos habíamos encontrado con esta prevalecencia, digamos, de mexicanos apelando a códigos emergentes, tratando de resolver los problemas de hoy con códigos inéditos. Y nos habíamos encontrado, contrario a lo que se suele pensar, y de hecho los semiólogos precisamente están bastante sorprendidos porque México tradicionalmente pasa por un país, tiene una narrativa, digamos, de país muy tradicionalista, un poco
digamos, estancado y así sucesivamente. Y curiosamente, el estudio nos había arrojado que con 13-20% de mexicanos que recurren a códigos emergentes, había un escasísimo 13% de mexicanos que apelan a códigos antiguos o códigos residuales, como le llaman los semiólogos en estos casos. 3%, 13% que era bajísimo, al punto que repetimos el estudio varias veces, la parte cuanti, porque nos parecía muy sorprendente. Cuando lo hacíamos a nivel campo, nos subía a 15, pero cuando lo hacíamos a nivel urbano, nos salía prácticamente parejo en prácticamente todos los estados, por ahí por el 13%. Pues bien, para no hacerte el cuento largo, cuando volvemos a tomar la misma investigación con la misma metodología en el 2024, es decir, a fines del año pasado, nos encontramos con que los mexicanos emergentes habían subido 2 puntitos, 22%, pero, porque bueno, que está sentado, porque ahí viene el dato fuerte, los códigos residuales habían subido al 34%, Dios. del 13 al 34. La primera interpretación en términos de una narrativa de México es que ha habido una regresión, ¿cierto? Digamos, el sentido común nos diría, ha Sí, habido una regresión, estamos, digamos, más amarrados, digamos, al pasado, hemos vuelto a ser el país tradicionalista, etcétera, etcétera. Y lo que hace el libro precisamente es decir, no tan rápido, no es tan así, sino que por el contrario, por eso insistía tanto Gaby recién en posicionar esto como los semiólogos internacionales generalmente cuando hablan de códigos residuales dominantes emergentes los ponen de izquierda a derecha como si fuera una línea del tiempo, como si fuera una flecha del tiempo en progreso. Pues lo que nos está indicando los resultados, una vez que los vimos más en detalle, es que lejos de tener una flecha del tiempo, en México estamos tensionados entre precisamente esos códigos emergentes y los códigos más residuales. En otras palabras, lo que tenemos es una tensión en la que si hay lugar, y de hecho el título del libro lo acabas de leer, lo dice muy claro, el tema de que sí es posible unirse a la banda emergente, por decirlo así, sí es muy posible hoy engrosar las filas de los códigos emergentes, siempre y cuando, y ahí está la diferencia con lo que pasaba en el 2012, siempre y cuando no dejemos atrás, no lo hagamos de espaldas a la tradición. Y creo que eso cae muy bien con lo que he estado oyendo en el programa presente que tiene que ver con el tema de historia. Es posible que en el 2012 los mexicanos estuviéramos demasiado echados para adelante, demasiado arrojados hacia el futuro, y no siempre es del todo sano arrojarse al futuro olvidando el pasado. En ese sentido, lo que tenemos hoy es sí. una tensión entre lo nuevo y lo viejo, por así decirlo. Hay un tema, doctora, que mencionan en este libro para que la gente que amablemente nos escucha se le antoje revisarlo. Este libro de México Rifado 2.0, donde voy a decir las dos palabras y un poco nos las esbozas de lo que tú explicas en el libro, doctora, de lo que explica en el libro, doctores. Polarización, terrible exasperación. ¿Cómo están esas palabras explicadas un poquito en este libro para que la gente tenga ganas de revisarlo, doctor? Bueno, pues nunca habíamos tenido una polarización como la que tuvimos en los últimos años. México, a ver, no era que no la tuviéramos. México tenía muchos, de hecho, en el primer estudio nos salió que México era un país muy acomplejado, que teníamos muchos tatuajes culturales. Y uno de ellos era esa polarización que teníamos en general, los buenos y los malos, los negros y los blancos, o los morenos y los blancos, los ricos y los pobres, los empresarios y los explotados. Nos Correcto. íbamos a los extremos, nos íbamos a los extremos, y el presidente pasado supo leer muy bien todas estas tensiones y qué es lo que hay que hacer para hacer una buena narrativa. Justamente adueñarse de estas tensiones, sacarlas a la luz y exacerbarlas. Entonces, esa polarización y decir, a ver si yo, pero en esta narrativa tipo Caperucita Roja, yo voy a decir quién es el malo. Yo voy a Claro. decir quién es el malo, que son los enemigos del pueblo bueno, ¿no? Entonces, sí empezó a haber, se sentía, la gente de la calle sentía que nunca había en México tanta polarización. Los fifís y los chairos vino a crear, a destapar esa olla de grillos que teníamos por ahí adentro y a exacerbarla, ¿no? Entonces, ese enojo,
Acabamos de oír una entrevista de un mexicano que se fue a Estados Unidos y se hizo muy, muy exitoso de ser plomero, vendió sus empresas, la primera empresa en $200 millones, imagínate. No, qué Y entonces cuando le preguntaban y le decían, oye, ¿y de dónde sacas tú? Porque tú no fuiste a la escuela, prácticamente a la universidad y todo. Y dice él, mira, ese fuego que tengo adentro con este coraje que traigo cargando es el que me da fuerzas para salir adelante. Y nos lo dijeron tanto que a mí me vale madre si me lanzo y a mí me vale madre si me claro. voy, que fue ese valemadrismo activo, porque ese coraje que traemos adentro, que es verdaderamente una olla de grillos, entonces o nos lleva a un enojo negativo que nos paraliza y que no nos deja hacer nada, y a una frustración y depresión, y yo soy la víctima, o nos da ese fuego para realmente salir adelante y empezar a inventar, a descubrir o a probar nuevas formas de hacer las cosas porque las otras no han funcionado, ¿no? Sí, muy interesante la idea que nos transmites, doctora Gabriela de la Riva, en este libro que se llama México Rifado. Doctor, hay una parte del libro, sobre todo al inicio, donde mencionan que vamos tarde, doctor. ¿Todavía estamos a tiempo o seguimos muy tarde, doctor? Depende quiénes. Evidentemente los emergentes están, digamos, adelante, ¿no? Pero en términos generales a lo que nos referimos es que muchas marcas, muchos personajes públicos y por supuesto muchos ciudadanos van tarde en el sentido en que por ahí hay un escritor de ciencia ficción, William Gibson, que dice que la mayor parte de la gente vive a unos 15, 20 años del presente hasta que la realidad lo despierta a uno y lo sacude. A eso nos referimos con el vamos tarde. En otras palabras, habemos muchos que vivimos, digamos, hace 20, 30 o hasta 40 años. De repente, nosotros que nos dedicamos a estas cosas, nos llegan algunos clientes, digamos, con unas marcas que uno dice, pero esta gente se quedó estacionada en 1975. Hay mucho de ese tema y literalmente hay un llamado importante y eso es lo que el libro trata de resolver para ponernos al día, para reconectarnos culturalmente. Es decir, para dejar de pensar en México como era el México de los años 70, 80 y vivir, digamos, en las tensiones del México de hoy. Creo que ese es digamos, el objetivo fundamental el beneficio fundamental del libro tiene que ver con que ya no vayamos tarde, es decir, que estemos sintonizados con lo que está sucediendo. Citamos por ahí el libro de una de las personas que trabaja con este antropólogo fabuloso mexicano, Roger Bartra, Paula Vázquez, publicó hace unos 4 años un libro que se llama Aquellos que dejamos de ser, donde hace un llamado similar, es decir, señores, ya dejamos de ser esto, dejamos de insistir que somos aquello que creíamos ser en 1970, en la época de Echeverría y así sucesivamente. Vamos tarde en muchos sentidos por eso, porque estamos viviendo de un México que ya no es. Sí, totalmente de acuerdo contigo, doctor Alfredo Troncoso, sobre este tema que también hablan en el libro. Estamos platicando con los doctores Gabriela de la Riva y el doctor Alfredo Troncoso sobre este libro, México Rifado 2.0. Escuchen bien el subtítulo, jóvenes y jóvenes y todos. Saca tu valemadrismo activo y súmate a la banda emergente. Doctora, también hay otro tema que me llama poderosamente la atención, si nos lo puedes también un poco platicar. ¿Qué onda con lo bueno? ¿Por qué no se difunde? Tú hablas ahí de esto en el libro. ¿Se tiene que difundir lo bueno más que lo malo o tiene que estar el parejo? ¿Qué pasa con lo bueno entonces? Es que depende lo que sea bueno y lo que sea malo para algunos y para otros, ¿no? Yo creo que, a ver, estamos en un momento en donde cuando hablamos de emergentes, hay marcas que ya lo están haciendo. Por ejemplo, a ver, me gustaría hablarte del barrio. El barrio juega ahorita en este momento un papel diferente y un papel muy interesante que antes no lo había tenido. El barrio está de moda. Y el barrio está, ahorita las tendencias culturales, las tendencias en marketing están surgiendo de abajo hacia arriba. Las licuachelas, Ay, sí. bueno, tenemos un montón de ejemplos que ahorita se me pasan, pero acabamos de estar en una fiesta muy fifí hace unos días y estaban los esquites
Los esquites era la novedad, ¿no? Los esquites en barrito, ¿cómo se llama? Vasitos de peltre. Entonces, por ejemplo, detalles del barrio que los líderes, los comunicólogos, las marcas que quieren ahorita hacer cambios, tienen que acercarse al barrio, porque el barrio tiene una fuerza, tiene valores, tiene música. Está la música de Peso Pluma que te puede gustar o no, pero está dando a conocer los instrumentos musicales de México en el mundo, está haciendo que los jóvenes se sientan orgullosos, la adoptan los del nivel socioeconómico que tú quieras y está de moda. Entonces, el coraje del barrio, los valores del barrio, el barrio te cuida y estamos en un momento de mucha incertidumbre, de miedo y de mucha violencia. Entonces, por ejemplo, así como el apapacho nos sale como un detalle muy interesante que hay que tomar en cuenta, jamás México en los últimos años que llevamos haciendo estudios no habíamos sentido con esta fuerza la necesidad de apapacho en la forma que tú quieras, a tus audiencias, a tus clientes, a los que compran tu producto, a los que se acercan a ti. Nunca había sido tan importante el apapacho. Y hay marcas que lo han entendido muy bien. El doctor Simi como ejemplo. Sí. Y hay muchos ejemplos en el camino. Entonces, nuestra recomendación es acérquense a la calle, salgan a la calle, vayan a los barrios, vayan a los tianguis, y ahí se van a ver que hay cambios en México muy emergentes. No necesariamente se tienen que dar en niveles altos socioeconómicos o culturales, sino están saliendo de abajo hacia arriba. Y es un momento que tenemos que saber leer para ver lo que está pasando en México. Sí, 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 por eso luego algunas marcas de bebidas ya también sacan estos colores medio rosas, morados y toda esta cuestión, jugando Mira, con esto. un ejemplo ahorita que hablas de bebidas, cerveza Victoria, por ejemplo, Sí, que sacó el cempasúchil como ingrediente y sí, la comunicación de cerveza sí. viene de la tradición y la tradición nos está sirviendo como un consuelo, como una seguridad, un manto de seguridad en un mundo tan incierto, tan peligroso y tan inseguro, ¿no? Entonces, la tradición, así como el barrio, están de moda. El apapacho es un ingrediente a tomar en cuenta también. Bien interesante ese ejemplo que nos pusiste, doctora Gabriela de la Riva. Doctor, ya para el final del libro, hablas de un tema que quiero que con esto también convenza a la gente de que revisen tu texto o el texto que escribieron, México Rifado 2.0. La famosísima X, la X de México, no de México. ¿Qué pasa con esa famosísima, la X, doctor? Pues me oirás un acento raro, yo me crié en Sudamérica y a mí me habían enseñado a escribir México con J. Por supuesto, cuando llego a México no me lo toleraron una sola vez. Esa X mexicana, digamos, es importantísima y es importantísima no solo por motivos tipográficos, por motivos incluso históricos. Tú antes de que nos dieras entrada hablabas de historia, hablabas de estas cartas de Colón y una de las cosas que los mexicanos, demasiado, como decirlo, mexicanocéntricos tienden a olvidar Sí, es que México, históricamente hablando, ha pasado más tiempo conectado al mundo que encerrado del mundo, es ujú, decir, que cerrado al mundo. sí, Y la prueba de ello, por ejemplo, en época colonial era la famosa Naos de México. La Naos esa de México que partía de Filipinas, pasaba por China, Japón, etcétera, la Naos de China, era, digamos, durante buena parte de casi 3 siglos, la ruta comercial más importante del mundo, es decir, por ahí pasaban todas las mercancías del mundo y México era el centro de una X importantísima. Y en ese sentido, iba a decir en buena medida, absolutamente creo, pensamos que la narrativa que México, digamos, tiene en ciernes es precisamente esa narrativa de una X expansiva precisamente donde sí tiene que ver con el tema de la globalización, sí, pero no solamente en el sentido de México dejándose, digamos, seducir por el mundo, sino a la vez seduciendo al mundo. Es decir, una X bidireccional, digamos, donde México funciona como un nodo que adopta, transforma, regurgita, digamos, uno de los ejemplos que verás por ahí en el libro
es el ejemplo del sushi. Sí, México es capaz de absorber, digamos, una tradición gastronómica como la japonesa, con toda su complejidad, le agregan aguacate, chilito, chipotle, tampico, etcétera, etcétera. Y si hoy vas a Europa, vas a encontrarte que los restaurantes de sushi tienen una sección siempre de sushi mexicano. Y le enseñamos al mundo a comer sushi a la mexicana. claro. Entonces, esa característica nos da la impresión que es una narrativa que puede servirnos para la narrativa México o como narrativa de mexicanidad, no una narrativa reduccionista, digamos, que nos limite a una identidad, qué sé yo, revolucionaria, nacionalista, etcétera, sino por el contrario, una narrativa que permita múltiples mexicanidades. No, ese ejemplo bien lo pones en el libro exactamente. Y bueno, pues ahí está lo de la X, ¿no? Que hay que aprovecharlo, esta conexión de estos cuatro puntos que llegan ahí a México, que es la X, bien interesante. Doctora, doctores, el libro ya está en todos lados. Si nos pueden compartir alguna red social para conocer mucho más del trabajo que hacen, de las investigaciones que desarrollan y que un poco nos muestran en este libro que se llama México Rifado 2.0. Las redes de la Riva Group, tenemos TikTok, tenemos por supuesto X, tenemos LinkedIn y así sucesivamente. Las redes sociales de la Riva Group, .com. Ahí está todo, de la Riva Ahí está todo. Group.com. Ahí está, ahí encuentran información de la doctora Gabriela de la Riva, del doctor Alfredo Troncoso, sobre muchas cosas más de semiótica. Ya después platicaremos de forma muy particular estos temas de lingüísticos y de narrativas y todo esto que es bien interesante. Pero algo nos hablan aquí en este libro, México Rifado 2.0. Doctora de la Riva, gracias por este enlace. No, muchas gracias a ti, de veras. Fue un gusto platicar con alguien que le interesa mucho este tema. No, hombre, nos apasiona. Y doctor Troncoso, también gracias por este enlace. Al contrario, Cuauhtémoc, mil gracias y ahí seguiremos hablando.